Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sandiael y bueno, este es el nuevo formato de podcast. Vamos a tener así varios invitados, así que tenemos un podcast muy terrorífico con morras malditas. ¿Qué onda, Sandy? Gracias por invitarnos a tu podcast. Felicidades por este nuevo espacio. La verdad es que eres una chingona en lo que haces y estamos bien contentas. Sí, felicidades por tus logros ahora que llegaste a los 100,000, ¿no? Sí, 100,000, Wow. 100,000K, wow. Y ellas también van para los 100,000 ya muy prontito, ¿verdad? Sí. Están acercando a los 100,000, así que váyanse a su canal después de ver este video. A todos los que les interesa pues el terror, el misterio, porque siempre tienen muchos invitados muy importantes. Oye, tuvieron un invitado muy padre hace poquito. Sí. Y yo, ¿cuál de todos? ¿Cuál de todos? Pero ¿cuál de todos? Bueno, ahí pues, ¿quieren saber cuál? Vayan a su canal para verlo. ¿Quién? Sí. Para ver quién. Si quieren ver a una invitada bien importante, vayan a ver el que hicimos con una morra que se llama Sandiael. Donde nos cuenta sus historias y la neta, qué locochona, ¿eh? Sí, nos sacó acá, nos bajó la presión del susto. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, cuéntenos desde los inicios. Primeramente, preséntenos para los que no los conocen. Okay. ¿Quiénes pues, son? Nosotros somos las morras malditas. Yo soy Maldo, ella es Yanis. Y pues Morras Malditas es un espacio en el que hablamos de cosas sobrenaturales, historias que nos manda la gente y nosotros relatamos, hablamos de arte, hablamos de cultura y nos gusta mucho este espacio que hemos creado porque hemos hecho como una comunidad muy bonita en la que pues todas y todes amantes del terror estamos aquí presente con los entes todos los miércoles. Y les invitamos a que vengan y que escuchen estas historias y que nos cuenten qué tal, qué piensan, si les da miedo, si no les da miedo, qué historias tienen ustedes. Y pues, ¿qué más podrías agregar? Sí, pues más bien es como, o sea, como que las dos nos dimos cuenta, somos amigas por culpa de otras amigas, y nos dimos cuenta de que nos encantaban las historias sobrenaturales, ¿no? Entonces como que hicimos allí como el match en ese aspecto y dijimos, güey, pues estaría chido que hubiera una voz de morras contando también las historias sobrenaturales, y pues así se fue tejiendo y la verdad es que se ha creado una comunidad bien bonita y la verdad es que nos hemos dado unos muy buenos sustos a lo largo de ya más de un año que llevamos haciendo el podcast y está muy muy chido. Cada semana es como si les invitáramos a nuestra casa, ¿no? De pásenle, hay pan, hay café y en lo que echamos un poquito de desmadre, cotorreo y todo, luego empezamos con las historias y son historias que de verdad nos sacan los sustos, pero macizo, dijera la Maldo, que es de Sonora. Sí. Es un poco del folclore, ¿no? Del folclore mexicano. Y bueno, y esas historias, mexicano y latinoamericano también, porque hay mucha gente de Latinoamérica que nos envía y poco a poco nos hemos dado cuenta que hay historias que acá en México son muy emblemáticas y que resulta que en Perú, en Chile, en Argentina tienen también estos mismos sustos nombrados de una forma diferente. Sí. Entonces también es como súper rico culturalmente poder darte cuenta de esto, ¿no? Y que se documente y que hablemos al respecto. Muy bien. Y bueno, se hicieron amigas con otros amigos, dijeron, tenemos en común. ¿Cuándo decidieron hacer el canal de YouTube? Pues fue así como muy casual, por así decirlo. En realidad nosotras empezamos en pandemia, ambas escuchábamos podcasts de terror. La Mano Peluda, que es muy emblemática en México, ¿no? Como con Juan Ramón, ¿no? O sea, como que las dos venimos de esa cultura, de escuchar la radio, ¿no? Con toda su magia. Sí, y también en pandemia, pues como todo paró para todo el mundo, empezábamos a escuchar como también esas historias, cada quien diferente, porque hay mucho contenido de terror. Entonces como que yo ya conocí a Yanis y pues por este grupo en común que tenemos, y yo sabía que Yanis era de Oaxaca, entonces como que comenzaba, a mí me gusta mucho escuchar las historias y los relatos, fui una niña que me dormían que me leían cuentos y todo, entonces como que yo decía, oye, ¿no tienes historias de duendes? Y resulta que sí tenía historias de todo, entonces como que yo, ¿y no tienes historias de esto? ¿Y no tienes historias de...? Y así fui aprendiendo que yo sabía muy poco de
la cultura oaxaqueña o del sur en general, porque yo soy del norte del país y allá no hay tanta como que esta cultura. Entonces yo me divertía mucho escuchándole y pasábamos audios y audios de, ay, y luego pasó esto, y fulanito me contó esto, y luego y audios y larguísimos, ¿no? Entonces poco a poco esas historias que empezaron en audio fue como de, oye, ¿por qué no? ¿Y qué tal que hacemos un podcast? Yo me dedico a la producción, tenía el equipo suficiente y lo que no tenía lo podía conseguir, entonces como, ¿qué tal que hacemos un podcast? Y fue como una idea, ¿no? De, bueno, hay que hacerlo. Y ya nos fuimos juntando y como que, ok, lluvia de ideas de nombres, cómo sería, de qué hablaríamos, habría secciones, no habría secciones, como que todo eso lo fuimos definiendo conforme fue pasando el tiempo y un día de pronto pues fue de ya, hay que hacerlo. Vente a mi casa, lo grabamos y ahí vemos pues qué onda, en realidad como un poco de juego, ¿no? Sí. O sea, como que era algo de pandemia nomás, una idea de pandemia. Y fue muy a la Harry Potter porque los primeros capítulos los grabamos abajo de las escaleras de la casa de Maldo, entonces como que siempre hacemos esa broma, ¿no? Sí. Y justo hace poco lo comentaba Maldo y yo había olvidado eso, pero es cierto que cuando grabamos el primer capítulo, como que las dos somos medio ñoñitas, ¿no? En determinadas cosas, ¿no? Yo armando como que guiones en historias, Maldo con el aspecto de la producción, ¿no? Como que definimos todo muy, muy bien, pero cuando grabamos el primer capítulo, las dos dijimos, ok, hay que escucharlo y si no nos salió bien o no nos gusta, lo regrabamos, ¿no? Ajá, sí. Y la verdad es que cuando lo volvimos a escuchar, o sea, yo como que empezamos y yo grabando con mi teléfono, Maldo cuando empezó a hacer el tema de la edición y todo, caímos en cuenta de que estaba muy divertido y que nos hacía sentir bien y dijimos, güey, no hay que regrabar nada, o sea, vamos a sacarlo así y pues ahí es donde realmente arrancó en marzo del 2021 Morras Malditas, ¿no? Claro. Y aparte estuvo bien padre porque efectivamente lo edité, lo escuché, yo mientras lo editaba me estaba riendo, o sea, me estaba muriendo de risa, jajaja, porque era como pues muy casual, como muy amigas. Como charla de amigos, ¿no? Como charla de amigos, exacto, como vente y vamos a platicar de esas historias que tenemos. Y luego se lo pasé y luego lo escuchamos, antes de que saliera, lo escuchamos porque había que definir qué día hay que salir, todo ese tipo de show. Entonces lo escuchamos varias veces y yo me acuerdo haber ido en el Metrobús escuchándolo de nuevo y escuchándolo y me seguía riendo, entonces como que decía, sí, esto está padre, hay que sacarlo, ¿no? Entonces, después de que salió el primero, después nos cuestionamos, oye, ¿y luego qué onda? O sea, ¿cuándo vamos a sacar el siguiente? Entonces ya fue de que, pues, la próxima semana, ¿no? Pues, entonces, ¿cuándo grabamos? Pues, este fin, ¿no? Entonces, como que, ok. Y así nos fuimos enrolando y se volvió algo que seguimos haciendo durante hasta la fecha, que no hemos parado, no hemos tenido un momento de vacaciones o así que una semana falta de Morras Malditas, no ha pasado. Entonces, ha sido una chamba constante que empezó como algo... como un juego de pandemia, sí, claro. casi, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya que ustedes cuentan relatos de terror, ¿ustedes tienen algún relato que les haya pasado a ustedes? Oye, yo tengo que decir algo, porque me acuerdo mucho que cuando empezamos el podcast, pues yo traía todas las historias que a mí me habían contado desde niña, ¿no? O sea, como que yo crecí viviendo en Oaxaca, ¿no? De una generación de familiares que venía de la Mixteca oaxaqueña y que esa primera generación había como que viajado del pueblo a la Ciudad de México, ¿no? Yo ya nací en la ciudad, a la Ciudad de Oaxaca, yo ya nací en la Ciudad de Oaxaca, ¿no? Y como que yo crecí escuchando todas esas historias, y me acuerdo que cuando empezamos el podcast, Maldo decía, bueno, es que a mi familia no le pasa nada, o sea, no hay historias, no sé qué, y yo le contaba un chingo de lo que a mí me habían contado, ¿no? Curiosamente, ha dado un giro inesperado todo este discurso de no, a mi familia no le pasa nada, ¿y qué ha pasado, amiga? Cosas. Sí, como que a raíz también del podcast, mi familia empezó a decirme, oye, yo tengo esta historia, yo tengo esta otra historia, a mí me pasó esto una vez. Como que igual yo siento que más bien mi familia no tenía esa costumbre porque venimos de una familia muy católica. De hablar de ese tipo de cosas sobrenaturales o raras o extrañas que te pasan en el día a día, no teníamos esa cultura. Entonces,
a raíz de que empezamos el podcast y yo empiezo a hablar de esas historias, resulta que mis hermanos me empiezan a decir, oye, una vez a mí me contaron eso, y a mí una vez me pasó esto, oye, fíjate que oye, fíjate que mi papá, oye, fíjate que mi mamá, oye, que no sé qué. Entonces yo me empiezo a nutrir de esa información que yo no tenía porque no se me había dado, ¿no? Entonces yo misma me burlo de mí misma de decir, bueno, en Sonora no pasa nada, pero no era que en Sonora no pasara nada, era que mi familia no me contaba, porque no era que no le pasara, era que no me contaba esas historias. Y ahora, a raíz de todo esto, pues digo, ok, sí pasaba, sí pasan cosas, solo que yo no tenía acceso a esa información. Y ha sido muy, pues, ha sido como que te rompen una burbuja, así como que te dices, no, sí, o sea, porque yo soy una persona que siempre ha creído en la magia, que siempre ha creído en las cosas sobrenaturales y que busca constantemente pues tener ese tipo de encuentros. Pero nunca pasando nada, y de pronto estoy en esa situación en la que ya ni siquiera es que lo esté buscando tan ferventemente, sino como que digo, estoy pasando y pasa algo extraño y digo, oh, qué loco. Oye, a mí lo primero que me impactó que contaste y que estaría chido que compartiéramos con Sandy es cuando una vez fuiste a Sonora y regresaste y me dijiste, güey, mi hermano tiene un chingo de historias, y que fue esa primera vez del tema de los duendes. Ajá. E igual y la otra parte de lo que contaste ayer, de lo del cajón. Ajá. Bueno, ok. Mi hermano mayor, somos 4 hijos, es una mujer, 2 hombres y luego yo. Entonces mi hermano mayor me contó que tiene algunas historias extrañas sobre seres que se le aparecen y que le mueven cosas, sombras que de repente pasan y que son muy rápidas, o sea, como en su vida, así como que tiene años, 20 años viendo esto, y como que también no teniendo un espacio de donde hablar sobre esto, ¿no? Entonces, pues ya entrando en el tema de lo sobrenatural respecto al podcast, él me empezó a contar que, pues bueno, nosotros somos de Sonora, de Hermosillo específicamente, y hubo una temporada cuando él se graduó que se fue a vivir a Nogales. Nogales es frontera con Estados Unidos. Y él estuvo ahí trabajando un montón de tiempo. Entonces él había rentado una casa y ahí estaba trabajando y ahí vivía. Y hubo una temporada donde mi papá fue a visitarlo y se quedó ahí con él como a acompañarlo. Entonces me cuenta mi hermano que él, pues lo normal, lo común, era que, ok, estoy en la cocina y de repente se prende la tele del cuarto. O estoy en tal lugar y los cajones se abren, me mueven las cosas del lugar, cosas desaparecen. Y mi hermano comienza como una onda de ¿qué pedo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué no están las cosas en su lugar? Como esa extrañeza que no puedes definir de qué se trata, simplemente empieza a pasar y ya como que te sacas de onda, ¿no? Uh-huh. Y él cuenta que varios momentos muy extraños de teles prendidas, sombras alrededor, no sé qué. Viene mi papá a Nogales a visitarlo y están afuera en el porche. El porche pues es esta parte, ¿no? Donde estás afuera antesito de entrar a tu casa. Y están ahí sentados, tomando, tranqui. Sonora, como es desértico, pues no hay mucho viento, hace muchísimo calor, es como un área desértica total. Entonces están ahí sentados y de pronto, de la nada, sin razón aparente, se cierra de un azotón la puerta y se quedan viendo. Y mi hermano le dice a mi papá, y aparte tendrían que conocer a mi papá, que mi papá es un personaje, ¿no? Es como una persona súper alta, grandísima, súper jackie, o sea, como que tiene muchas cosas, como que es un señor muy serio, como que no hablarías de ese tipo de cosas con mi papá, pues, ¿no? Entonces mi papá, pues se quedan serios y mi hermano le dice a mi papá, creo que son duendes, cuando se cierra la puerta, ¿no? Y mi papá se queda serio y le dice, sí, ya los vi. Cuando a mí me cuentan esa historia, me dicen, güey, mi papá creció en un pueblo en Sonora, y resulta que mi papá tiene miles de historias también respecto a cosas extrañas que le pasaron en el pueblo cuando él era joven, y pues que por alguna
alguna razón, pues mi hermano también tiene este don de poder ver o sentir a estos seres, a estas entidades. Y entonces tienen una conversación como de que mi papá le dice, ¿sabes qué? Pero no le tengas miedo, o sea, ya los vi, sí están aquí, pero no les tengas miedo, o sea, ellos al igual que tú, no saben bien qué onda, pues, ¿no? Okay. Solo aprende a convivir con ellos y todo normal, o sea, no son malos, pues, ¿no? Y pues mi hermano crece con esta onda de que, ok, yo tengo esta posibilidad y este alcance de poder llegar a estos seres. Y conforme mi hermano había vivido en un montón de lugares debido al trabajo, y en cada casa siempre él carga como que con figurillas de gnomos, de duendes, de seres así como muy parecidos, ¿no? Ahora que viven en Hermosillo tienen un montón. Y yo no me había percatado de eso, la verdad. Me percato de eso porque resulta que ahora todos estos seres, todas estas figurillas están afuera de la casa de él, porque tiene plantas. Y me cuenta que mi sobrina, su hija más pequeña, que ahora tiene 7 años, resulta que un día todos estos seres, todas estas figurillas estaban adentro de la casa y un día las saca todas, regañándolas de que ya, es que me da miedo porque siempre te tienes que portar bien y te voy a dejar aquí afuera hasta que aprendas a portarte bien porque no, me asustas en la noche, no sé qué, o sea, regañándolas y saca cada figurilla porque las regaña así como que ya, no puedo más, ustedes se van a quedar aquí afuera y adentro no pueden estar porque me asustan. Y empiezan a suceder como que cosas extrañas. Mi hermano me cuenta que en una ocasión él estaba en el cuarto, en su cuarto, y tiene como un pequeño espacito donde está el closet, y en ese espacio él estaba como que decidiendo, ok, me voy a poner eso, me voy a poner aquello, ¿no? Y nota como una sombra pasa de un lado, y pues él ya un poco acostumbrado a todo eso, voltea muy rápido y ve como este ser brinca en un buró. El buró tenía las dos cajones abiertos, el de abajo más salido que el de arriba, y este ser lo agarra como escalón y brinca y se va a la parte de atrás del buró. Y mi hermano, como tiene toda la vida conviviendo con esos seres, pero esta ocasión era la primera vez que podía verlos, no nada más como una sombra, sino como con trajecitos, o sea, podía ver un ser. No pudo ver su cara porque me dice, fue muy rápido al final, ¿no? Pero sí veía que era un trajecito, que brincó, que escaló, que se fue detrás del buró. Y me cuenta que él, pues, como que le dice, ¡Ey! Ya te vi, ¿qué onda? O sea, hay que echar la comenta, hay que platicar, yo tengo muchas ganas de platicar contigo, tengo años conviviendo contigo. Unas chelas. Unas chelas, vámonos. Saca el sotol. No, es ¿cómo se llama? Bacanora. El bacanora. Saca el bacanora es un destilado del mezcal ahí en Sonora, ¿no? Y que conforme está diciendo eso en voz alta, pues porque le está literal hablando a este ser que estaba detrás del buró, escucha una voz que viene detrás del buró que le dice, no quiero hablar. Entonces, sí, él se queda como que callado porque es la primera vez que ve como la figura, ve ropa, no puede ver una cara, pero ve como pues algo más conciso, no nada más una sombra. Y es la primera vez que escucha una voz, porque antes, durante años y años, nunca jamás había escuchado una voz. Y que le dijera, no quiero hablar, pues, y mi hermano, como es, le dijo, no mames, tengo años esperando poder platicar contigo y por fin te veo y tú me dices que no quieres hablar. Y ya, pues, como que empieza como, no sé qué, ¿no? Y ahí, o sea, ahí como que termina su historia de que pues esa fue la única vez que he escuchado su voz, o sea, la voz de un ser de estos, y que al final él ha vivido en Nogales, él ha vivido en Tijuana, él ha vivido de nuevo en Hermosillo, en diferentes lugares, y que siempre, quién sabe si sea la misma entidad o diferentes, o sean varias, o sea una comunidad, quién sabe cómo se mueva todo esto, pero pues es la primera vez que le ha tocado vivir esto, y sus hijas
me cuentan mis sobrinas que tienen como, pues estas también visiones de sombras. Me dicen, yo estaba a punto de dormir y de pronto veo una sombra pasar y digo, ay, ya, este es el momento de dormir antes de que vea algo, ¿no? Y así, las historias en mi casa. Wow. Oye, y yo no es que haya visto, o sea, como que yo, o sea, siento que lo único más fuerte que me ha pasado es que cuando falleció mi mamá, que justo ayer contaba esa historia, ¿no? Que para mí, ya pensándolo después, para mí fue algo como de que, wow, a lo mejor sí fue un tema sobrenatural, fue que cuando a ella la velan, o sea, fallece en Oaxaca, ¿no? Pero ella vivió toda su vida en un pueblito, y entonces al final hicieron como 2 funerales, uno en la ciudad de Oaxaca con la familia de Oaxaca, de la ciudad, y luego nos fuimos al pueblito, donde se le hizo otro funeral, y luego se enterró y descansa en ese pueblito, ¿no? En una montaña muy bonita, por cierto, ¿no? Lleno de pinos y así, como que bien a gusto. El caso es que me acuerdo que cuando fuimos al funeral al pueblo, o sea, yo viajé de Ciudad de México, llegué a Oaxaca y luego nos fuimos al pueblo, y cuando llegamos al pueblo estábamos en la iglesia del pueblito y pues había gente, ¿no? Que la conocía, familiares, no sé qué, y estaba el féretro, yo me senté hasta adelante y entonces como que llegó un punto en el que estaba tan cansada, como que me sentí terriblemente agotada en ese momento y empecé a quedarme dormida, ¿no? Pero yo tenía conciencia perfecta de cuánta gente había en la iglesia, porque los escuchaba rezar y todo, ¿no? Porque siempre está como que esta misa, ¿no? De que se hacen las oraciones y todo. Entonces me acuerdo que de pronto me empiezo a quedar dormida y cuando estoy como que en ese paso a la inconsciencia, si quieres llamarlo así, como que entré en un chicloso sobrenatural, creo yo, porque así lo llamamos nosotras, ¿no? Como a ese momento en el que cambia la vibra, cambia la energía, ¿no? Como que te das cuenta de que estás en la misma realidad, pero como que aumentada, por así decirlo, ¿no? Entonces como que yo sentí que entré a ese chicloso sobrenatural y que ya no había 100 personas en la iglesia, sino 200 personas en la iglesia, ¿no? Los que estaban rezando, que yo había visto y que estaba muy consciente de que estaban allí, pero había como que otras 100 voces, ¿no? Que cuchicheaban, que murmuraban, que decían, ah, sí, es ella, no sé qué, como que hablando de la persona que estaba siendo velada, ¿no? Entonces yo como que me despierto de pronto y digo, güey, ¿qué pedo con este sueño, no? Claro, estoy muy cansada, no sé qué, como que me espanté un poquillo y como que traté de despertarme, ¿no? Pero minutos después otra vez empecé a quedarme dormida, ¿no? Y cuando empiezo a quedarme dormida, doy nuevamente ese brinco y otra vez como que seguía el tema, ¿no? O sea, como que otra vez empecé a escuchar que había 200 personas en la iglesia, ¿no? Y que había 2 conversaciones ocurriendo simultáneamente, ¿no? Y 2 conversaciones que no se tocaban entre ellas. Me vuelvo a despertar, como que me saco más de onda y digo, güey, pues estoy muy cansada, estoy pasando por un tema bastante complejo, no sé qué, y bueno, ya pasó. Nos vamos a una casa previo al entierro, en donde se hace un último rezo. Entonces en ese último rezo pues había igual familia y todo y lo mismo, ¿no? Me vuelvo a quedar dormida y lo mismo, o sea, pero las conversaciones no eran nunca las mismas, ¿no? Era como si esas conversaciones siguieran transcurriendo y yo como que al quedarme dormida tenía acceso a esas otras conversaciones, ¿no? Entonces pues ya pasó todo, me desperté obviamente, me espanté, como que sí me saqué muchísimo de onda por lo que estaba pasando, pero en realidad lo otro que estaba pasando era aún más importante, ¿no? Como que era un momento muy crucial, ¿no? Entonces pues ya ocurrió todo, lo olvidé y tiempo después, ya pensando sobre esos hechos, como que sí dije, wow, o sea, qué loco, ¿no? Como que la conclusión a la que yo llegué es que como que yo siento que es posible que yo hubiera tenido acceso a 2 entornos, ¿no? El de las personas que estábamos despidiendo a mi mamá, que éramos nosotros, mis familiares, los vivos, los vivos, y de las personas que estaban recibiendo a mi mamá, ¿no? Y que eran estas personas que decían, claro, es ella, ya está aquí, o ya llegó, que no sé qué y no sé cuál. Entonces como que yo me quedé mucho con esa idea, ¿no? Y creo que es lo más sobrenatural que me ha pasado, ¿no? Porque sí, ha habido sueños, ¿no? Muy macabros, ¿no? Como los que compartimos en el podcast y así, ¿no? Pero nunca algo como que me haya marcado tanto, ¿no? Como eso que ocurrió esa vez. Entonces yo siento que eso fue como que lo más locochón que me pasó, o que me ha pasado hasta ahora. Es que ahora que lo cuentas y hago como que razonamiento, es verdad, o sea, tú vas y despides a alguien, pero es posible que esté la gente recibiendo a alguien. No me había puesto a pensar en eso. Sí, yo nunca lo había pensado así.
Claro, ajá. Sí. Y así como estábamos los que estábamos rezando dolidamente, estaban los que decían, hey, bienvenida a este lado. O sea, como que sabes, o venimos. Sí, o sea, tus ancestros, ¿no? Los ancestros, la familia que ya se había ido desde antes, que viene por... ¡Ay, sí es cierto! Claro. Y si te das cuenta, sí, siempre que hablamos de muertes o en Día de Muertos o así, todo ocurre como en bolita, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando falleces, y justo apenas en el capítulo que teníamos con Mr. Doctor, hablábamos justo de eso, ¿no? De que cuando a lo mejor estás a punto de irte, llega alguien, ¿no? Llega tu mamá, llega tu papá, tu ser querido. Seres queridos. Ajá, exacto, ¿no? Incluso cuando se habla de Día de Muertos acá en México, ¿no? Que es, güey, o sea, por ejemplo, yo tengo una historia que es muy común en muchos lados, pero yo me acuerdo que me la contaron así, ¿no? Que era una persona que iba llegando a su pueblo muy tarde y de pronto ve una procesión, y esto ocurre en Día de Muertos, ¿no? El 1 de noviembre, ¿no? Entonces cuando va hacia su pueblo, ve que viene mucha gente caminando y que van todos hacia el pueblo, ¿no? Entonces él así de, órale, ¿qué onda con toda esta gente, no? Y como que de pronto, como que se le hace raro, porque toda la gente va así como de que, como si vinieran de un largo camino, ¿no? Ok. Entonces como que él llega al pueblo porque él iba manejando, no sé qué, los ve casual y todo, y después, tiempo después, le cae el 20 de que esa gente era la gente muerta que estaba yendo al pueblo, gente del pueblo que ya había fallecido, que iba al pueblo porque pues era Día de Muertos, ¿no? E iban a visitar sus altares, sus casas, sus familiares, ¿no? Y hay otra versión de esa historia que yo recuerdo que me contaron hace mucho tiempo, de igual alguien que se está yendo del pueblo ya para el 2, 3 de noviembre, que igual se le hace de noche en el camino, y ve que viene mucha gente caminando, pero traen sus tenates. Los tenates son como que estos contenedores que hacen de palma tejida acá en México, ¿no? Que son muy bellos, por cierto, que se ocupan mucho en los pueblos, ¿no? Entonces ve a mucha gente que viene con tenates, y en los tenates hay cañas, pan, naranjas, todos traen velas, ¿no? Y entonces también esa persona ve que hasta atrás viene gente que no trae nada, ¿no? Que es a la gente a la que no le pusieron nada en sus altares, ¿no? Entonces como que esa persona cuenta, son historias como muy antiguas, ¿no? Sí. No te podría decir, la contó fulanito, pero son historias que se cuentan en los pueblos de esas fechas, ¿no? De Día de Muertos, ¿no? Y todos van en bolita y todos regresan en bolita. Qué interesante. Como estos seres que contaban de que en la noche en la carretera de repente veían niños jugando, ¿te acuerdas? No me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien, pero era como niños que estaban jugando y que, o sea, la persona que la cuenta iba en un carro en la carretera de noche y de pronto ven a la orilla de la carretera niños jugando con una pelota o algo por el estilo. Es que son dos historias, ya me acordé. Sí, okay. Una de ellas me la contó mi amiga Fabi, que es de su hermano, que se fue hacia punto de la ciudad de Oaxaca hacia Huatulco. Y en la carretera les tocó como muchos paisajes, ¿no? Y en un tramo, dice ella que su hermano y su cuñada que estaban viajando, vieron que había al lado de la carretera unos niños jugando, pero que eran niños súper chiquitos y así, y eran como las 10, 11 de la noche, ¿no? Y como que ellos en algún momento dijeron, claro, pues es que acá como en los pueblos, pues la gente como que con más libertad y seguridad, pues tú estás jugando ahí en la calle, ¿no? Y entonces pasan a los niños que están jugando en bolita y todo, y como que dicen, ok, entonces el pueblo está aquí adelantito, y pasan 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y no hay ningún pueblo, güey, y previamente tampoco había ningún pueblo. Entonces como que los dos les empezaron a sentir mucho miedo, porque decían, entonces esos niños que vimos no eran niños normales, a lo mejor eran duendes o espíritus de la carretera. Y la otra historia nos la mandó un seguidor, que también se la contó un amigo de Oaxaca. Hay que ir a Oaxaca. Siempre decimos en el podcast. Si vienen de turismo, vayan a Oaxaca. Claro. Si vienen de turismo y quieren ver algo sobrenatural, es más probable que suceda en Oaxaca. Entonces, como que este compa lo que nos manda por correo, que lo compartimos en un capítulo, es que estaban en un pueblo de Oaxaca y que habían ido a una fiesta en otro poblado. Entonces, llega a ser común que si en el pueblito adelante hay fiesta, pues unos se van caminando, otros a lo mejor llevan un burro, otros a lo mejor llegan su camioneta, o así, ¿no? Como que, pero pues puedes hacerlo caminando, ¿no? Te echas un ratito, pero pues llegas. Y pues estas personas venían de una fiesta y venían platicando, eran como, pon tú 5 personas, ¿no? Que venían echando cotorreo ya como a las 2 de la mañana que venían de la fiesta, ¿no? Del baile. Y entonces ven en una lomita que hay unos niños jugando, otra vez, ¿no? Y entonces estos niños están muy clavados en su juego, ellos así como de que, órale, están acá jugando, pues ya es tarde, ¿no? O sea, como que, pero pues ellos seguían en su desmadre. Conforme se fueron acercando, curiosamente tenían ellos que pasar muy cerquita de donde estaban estos niños jugando, ¿no?
conforme se van acercando, ven que los niños están jugando como a aventarse una pelota entre ellos están en círculo y se avientan la pelota, pero esa pelota es como que brilla. Ajá, sí, eso es lo que Y conforme se acercan, ven que es una pelota como de fuego y que se la están aventando entre ellos, ¿no? Y cuando ven la cara de los niños todos traen caras como de ancianos. Y jamás reparan en ellos. O sea, los niños están en su desmadre, pero todos estos los estaban viendo. Y tanto miedo les había dado que ellos siguieron caminando, así como de que, güey, no reacciones, no hagas nada. O sea, tú síguete. O sea, pero todos estaban impactados. Metros más adelante, ya como que cuando pasan esa escena, todos comienzan a decir, güey, ¿viste lo mismo que yo? Y todos, sí, yo también lo vi, yo también lo vi. Bueno, pues llegaron a sus casas ahí con enfermos de espanto, ¿no? De que tuvieron que pasarles un huevito y todo para que se les quitara la mala energía o la mala vibra que habían pasado, o la vibra que habían pasado, porque dicen, güey, cuando los vimos todos tenían caras de ancianos y jamás repararon en nosotros, o sea, no iban a hacer una maldad hacia nosotros, ellos estaban en su onda, ¿no? Hoy hablando de el Día de Muertos y pues de los viejitos. En Japón, es que se me hace que Japón y México tienen mucha relación con el Día de Muertos, es muy parecido. Igual ya ves que antiguamente, antes de que llegaran pues los españoles a conquistar México, el Día de Muertos no era en noviembre, sino como que era en verano. ¿No es así? ¿O no han escuchado eso? ¿Sí? Y después ya lo pasaron para noviembre, Sí, ¿no? sí, o sea, como que sí había un ritual, ajá. Exacto, como que se ha ido transformando, ¿no? Como que ha ido agarrando de muchos lados para ser lo que es hoy, pero siempre ha habido este culto hacia la muerte, ¿no? O sea, en otros momentos, con otros calendarios. Se hace muy similar con la de Japón porque también son varios días en México. Bueno, que un día es el más como que llamativo, pero realmente vienen desde una semana antes lo del Día de Muertos, ¿no es así? Y en Japón también es como una semana entera lo que dura el festín, y también se les da de comer, también se les baila y también se les despide. Entonces se hace que es muy similar a comparación de otras culturas que tal vez como que los muertos les da un poquito más de miedo, no es tan alegre, es más triste, ¿no? Así como que ese asunto. Uh-huh. Acá también es una festividad muy feliz, bueno, muy alegre. Oigan, sí. Oye, ¿y tú pones altar, Sandy? ¿O haces como que combinación de culturas? No pongo altar, entonces ahorita que dijeron que el último que venía sin nada, dije, China. Ay, perdón. Sí, ya lo iba a poner. Que sea un pan para que sea un pan de perdida. Sí. Sí, pon. Sí, pon, sí. Oigan, y ustedes cuando están grabando, cuando están por ejemplo, entrevistando a alguien, ¿les ha pasado así algo paranormal en plena grabación? Sí. Como que nos ha pasado. Nos ha pasado 2 veces, ¿no? ¿Qué quieres contar El tú? del Irving Ajá. y el del Seth. Ajá, ¿cuál quieres contar? El del Irving. Va, cuéntalo. Okay. Sí, nos han pasado 2 cosas. Ahí va la primera. Irving es un fotógrafo de periodista, ¿no? Uh-huh. Y trabaja en un pues bueno, como que freelancea, entiendo que freelancea en diferentes medios. Y bueno, Irving fue una de las primeras personas que, porque es conocido de Yanis, que le envió historias que a él le han pasado y cosas que a él le ha tocado ver. Y de hecho uno de los grandes monstruos que tenemos en Morras Malditas es una historia que él nos contó. Entonces como que pues muy, muy padre y muy emocionada de tenerlo en el show y que viniera al set y que grabáramos, ¿no? Y resulta que cuando llega, él pues como que también todo se va acomodando porque también ese mismo día tuvimos grabaciones temprano. Entonces, todo se fue, ya sabes, siempre hay contratiempos, tráfico, lo que sea. Entonces, nos fuimos alargando y cuando grabamos con él ya casi era muy noche, o sea, ya casi era medianoche. Entonces, estábamos grabando, bueno, más bien en cuanto entra, nos sentamos en el set y desde el set se ve el baño. O sea, como que si la puerta del baño está abierta, se ve un espejo en el baño. Sí. Y él como que se sentía como incómodo, yo lo sentía como incómodo. Y como que si la vibra hubiera cambiado, pero en ese momento igual también nosotras no lo notábamos tanto, porque teníamos todo el día grabando y eso es cansado también. Pero si nos dijo, oye, ¿podrías cerrar la puerta? Sí, entonces como que cuando notábamos eso, entonces él dijo, oye, un favor, ¿ustedes creen que puedan cerrar la puerta del baño? Porque ahí está el reflejo del espejo y como que no me hace sentir tan bien.
Claro, nos parábamos, lo cerrábamos y todo. Pero era como esta cuestión de que, ok, él está, o sea, va a hablar de temas que a él, que él ha tocado ver, vivir y sentir y todo. Y nosotras estamos también bien cansadas de todo el día de estar grabando. Entonces también como que era una onda de, ¿sí se siente extraño? O ya estamos muy cansadas, como que, ok, comenzamos a grabar, él nos empieza a contar sus historias, cada vez se vuelven más densas, y, o sea, como que empieza con una que a lo mejor no es tanto y luego la que le sigue es muy densa y así. Él había llegado al set en moto. Entonces, la moto la había estacionado justo, pues, afuerita, ¿no? Entonces, en el set, en la parte de atrás, de hecho, en el video que salió, pues, está la ventana. Y la ventana es primer piso, o sea, donde estamos grabando, es planta baja. Si tú abrías la ventana, luego veías la calle. Entonces, él había estacionado ahí, literal, su moto. Entonces, estamos grabando, él estaba contando una historia donde decía, y sí, antes me había pasado muchas cosas, yo he visto muchas cosas, pero ya tiene tiempo que no me pasa nada. Y en ese momento que él dice eso, se escucha la alarma de su moto. Ta, 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 ta. Y nosotros nos quedamos acá de onda. Él se saca de onda, nos voltea a ver como que, pues, sabiendo que estábamos grabando, y que, oigan, ¿podemos parar? Es que alguien está moviendo mi moto. Y aparte donde estábamos es un área súper tranquila, donde no es como que, ¡ay, un ladrón! O sea, digo, siempre puede pasar ese tipo de cosas, pero pues era como muy, muy raro. Literal, solamente nos teníamos que parar, voltearnos, abrir la ventana y podíamos ver la moto ahí luego. Y eran como las 3 de la mañana, eso lo recuerdo muy bien. Era bien temprano. Sí, pero además la Maldo le estaba preguntando, ella le estaba preguntando, oye, te han pasado, ¿no? Porque nos había contado 20,000 cosas, ¿no? Sí, y justo cuando se da este momento en el que él dice, bueno, sí, me han pasado no sé qué, era porque se estaba haciendo una pregunta también de la Maldo, ¿no? De, güey, ¿te han pasado cosas? Y el vato, no tan, ya no. Ajá. Pues volteamos, abrimos la ventana por rapidez, ¿no? O sea, como si hay alguien queriéndose llevar tu moto, o sea, podemos verlo en este preciso momento, en cuanto es como si aquí, en lugar de esta puertita, hubiera una ventana. Y abrimos y no había nadie, y volteamos y no había nadie, y no había como que carros alrededor, como que si alguien hubiera intentado mover la moto se fuera a esconder por ahí. No había, o sea, como que estaba todo muy despejado. Entonces, hasta él mismo dice, ay, ok. Y ya, ¿no? Regresamos, seguimos grabando. No, espérate, tú moviste. Pero eso fue después. Terminamos de grabar. Sí, es cierto. Ay. Terminamos de grabar, o sea, nos siguió contando historias, seguimos el programa, no sé qué, terminamos de grabar. Bueno, pues, muchas gracias porque ya era muy, muy de madrugada en realidad. Salimos y ya con la ondita de que yo me quedé, pues, o sea, a mí me encanta todo lo sobrenatural, yo estoy buscándolo todo el tiempo, pero también soy muy consciente de que las cosas tienen una explicación. Entonces como que yo dije, a ver, porque él me dice, es que, y aparte, pues yo también andaba en moto antes, pues, ¿no? Entonces yo sé que no es tan fácil que la alarma suene, no es como que si pasas y ya te suena, no es tan fácil. Tienes que tener un movimiento brusco para que eso pase. Entonces yo me acerqué intentando ver si sonaba y no sonaba, y entonces dije, a ver, puse toda mi fuerza para intentar mover la moto y no sonó la alarma. Ahí fue cuando ya me empecé a dar miedo, dije, porque yo metí toda mi fuerza intentando a ver si es cierto, y no sonó. Entonces ahí ya fue cuando todo el mundo nos quedamos de, órale, qué loco hecho. Y luego él me llevó a mi casa, acabamos de grabar, y él vive adelante de donde yo vivo, ¿no? Entonces me dijo, güey, yo te doy un aventón en moto, y yo dije, pues va. Y entonces como que fotorreporteros de que se la saben de todas, ¿no? De que van acá y así. Pero lo cierto es que a las 3 de la mañana no había nada de tráfico, ¿no? Entonces como que nos fuimos, ya cerramos el círculo y todo. Tienen muy buenas historias, vayan a ver ese capítulo. Sí. Y entonces me acuerdo que íbamos caminando sobre una avenida muy grande, no sé cuál es la verdad, pero íbamos sobre una avenida muy de madrugada, no íbamos rápido, o sea, íbamos a una velocidad moderada. Y entonces de pronto de la nada, güey, se cruzó un vato así como de que ¡pum! O sea, como que los dos, o sea, él iba tan moderado que pudo frenar, disminuir y todo sin que fuera brusco, pero como que sí nos sacó mucho de onda, güey, así como de que, ¡ay, no! Eso sí nos sacó un pedo ahí. Yo creo que esa fue la primera vez que nos asustaron, ¿no? O sea, que ahí fue algo que pasó, que no tenía fundamento racional rápido, así como que
fue uno de los sustos que dijimos, oh, qué loco. Sobre ajá. todo viniendo del contexto que era él específicamente, que nos había contado historias bien densas antes, incluso antes de estar en el podcast, y que pasara eso, ¿no? Y que al final, desde que llegó, ya después que pasó el programa y todo, lo hablamos Yanis y yo y decíamos, güey, pues es que sí, el ambiente se tornó denso, pero también empezamos a grabar, a contar historias ya muy de madrugada, o sea, eran las 3 de la mañana cuando estaba pasando todo eso, pues, ¿no? Y también fue la única vez que nos ha pasado eso, porque después de eso no volvimos a grabar tanto en un día, porque también, pues, eso nos pasaba al principio. Sí, como que hemos ido cambiando. Alguna otra vez se nos cayó algo, como que estábamos contando historias y se cayó algo de la casa de la Maldo, o sea, fue muy casual, fue muy curioso que se cayera justo cuando estábamos grabando, que era una cosa que estaba pegada en la pared, ¿no? Como con un pegamento especial para paredes, ¿no? Y sonó un ¡pah! Y nosotras, no mames, pero como estábamos grabando, cuando acabamos de grabar buscamos qué era, sí nos espantamos un poco porque era justo en el tema de que estábamos contando algo tétrico, y después vimos que se cayó algo de la pared, pero bueno, pues todo bien, ¿no? Así como que, ok, se despegó en este preciso momento, casual, ¿no? Ajá, casualidad random. Sí. Y la vez también del set, ¿no? De las luces. Ah, sí, bueno, y lo que nos pasó hace como 3 semanas, un mes, pon tú. Estamos grabando actualmente en un estudio que es una casa antigua en la Colonia Condesa, que es en la Ciudad de México, ¿no? Ahora tenemos ese espacio allí, que es una construcción pues muy viejita, muy hermosa, güey, ¿no? Como que son casas antiguas que han sido intervenidas por arquitectos y que tienen un diseño pues mamalón, ¿no? Como que preservan el diseño antiguo, la estructura y le van haciendo como que siga lo mismo, pero pues con una estructura que pues hay que recordar que aquí hay temblores, ¿no? Sí. Y eso es muy importante. Sí, como que una estructura, más moderna, y la han fortalecido y todo, ¿no? No es un edificio alto, es una casa como de 3 plantas máximo y ya. Y bueno, hace un mes empezamos a grabar allí, y nosotras lo que hacemos es que grabamos un par de capítulos semanalmente, ¿no? Entonces estábamos grabando uno de esos capítulos, y ese capítulo era acerca de una historia de una morra que dice que, bueno, hace años su familia vivía en una casa de 3 pisos, y que en esa casa, haz de cuenta, esto pasa creo que en Guadalajara, de hecho, ¿no? Entonces la historia de la familia es la siguiente, ¿no? Que tenían en esta casa de 3 pisos, ¿no? Vivía la abuela de la morra que nos manda la historia, y vivía su mamá con su hermana, ¿no? Y el esposo de la abuela, ¿no? Y las hermanas eran jóvenes. Entonces un día llega una morra, una señora, que les dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo soy tu tía lejana, yo me dedico al tequila, que no sé qué, y empieza a hacer relación con la familia. Y como que en ese contexto no se les hizo tan extraño, como que les dio información que les hizo sentir que sí eran parte de la familia, ¿no? Pero a partir de eso, curiosamente, el esposo de la abuela empieza a tener temas de alcoholismo, y el vato como que ya no estaba tanto en casa, como que se deschonga y se va, ¿no? Y entonces en la casa se quedan pues la abuela, las hermanas, ¿no? Y empiezan a pasar cosas sobrenaturales, ¿no? Cosas sobrenaturales como que están en la cocina y de pronto escuchan ruidos arriba, ¿no? Y es así como de que, güey, vamos a asomarnos. Se asoman en la segunda planta y no hay alguien, ¿no? O sea, como que dicen, güey, no sabemos quién fue o qué fue. Y siempre había este tipo de sonidos, ¿no? O como que arrastraban muebles, o que abrían las puertas, o azotaban las puertas y así, ¿no? Y un día está sola en la casa la mamá de la morra que nos manda la historia. Está en la segunda planta y ella está haciendo como que sus cositas, limpiando, no sé qué. Es una casa muy grande por lo que nos cuenta. Y en ese tiempo no había celulares, o sea, había un teléfono fijo que estaba en la planta baja y en el segundo piso, ¿no? Entonces de pronto la morra empieza a escuchar ruidos en el piso de arriba, ¿no? Y entonces como que dice, ok, ¿qué es esto que estoy escuchando? Y ya sabe que no es algo como que la Maldo está moviendo algo, o como que su mamá está moviendo algo, ¿no? Como que dice, güey, está pasando otra vez. Empieza a escuchar que hay ruidos, que jalan cosas, que mueven cosas, y ella dice, ay, no, ya me estoy espantando, voy a ir al cuarto de enfrente para llamarle a mi mamá que venga, o a un familiar que venga, ¿no? Entonces, cuando va caminando al otro cuarto, y yo lo estoy contando en el capítulo que estábamos grabando en el otro estudio, que cuando esta morra va caminando, de pronto se detiene porque hay como un frío que la envuelve, este chicloso sobrenatural de nueva cuenta, ¿no? Y entonces como que empieza a helársele la piel, se detiene y escucha
acá como en el hombro, como alguien le hace. Y hasta con eco. Y cuando nosotros contamos, sí, cuando yo cuento esta parte en Morras Malditas, güey, empiezan las luces a parpadear en el estudio y la Malvi yo así de tengo miedo, güey, así como de que nos sacó un pedo Sí, en ese nos sacó un momento, pedo, ¿no? sí, O sea, sí, como sí. que nosotras actuamos natural, o sea, seguimos contando la historia, por cierto, es muy buena. Sí, vayan a verla. Sí, el que silbó, El ente que... el ente que le silbó al oído se llama sí. ese capítulo o algo así, ¿no? Entonces como que eso sí nos sacó mucho de onda porque nunca nos había pasado, como que coincidió mucho, ¿no? El momento en el que nosotros estábamos hablando de cuando esta presencia silba al oído y cuando es el silbido las luces parpadean, ¿no? Ahí como que nos espantó un poco, Sí. o un mucho más bien. Sí. Oye, es que ese video estaba muy tenebroso. A ver, sílvale otra vez. Ay, no. Imagínate, ¿ves? Pues, es que tú le estás haciendo... ¿Quién le está haciendo el eco? ¿Alguien está haciendo el eco? ¿O ya estoy acá súper... Yo creo que te estás sugestionando. O puede que tengas Pero súper... no hay eco. No hay eco, no hay Solo eco. somos no. nosotras dos. No, a ver, otra vez. A ver, échale otra vez. ¡Qué miedo! Está bien tenebroso ese silbido. Sí está tétrico, la verdad, pero pues así, fíjate, eso es lo que nos ha pasado hasta ahora, y fíjate que sí, lo que nosotras hacemos es que cerramos el círculo, ¿no? Como que tratamos de despedirnos de esas energías. Y que no se queden, que no se queden en casa, que no se queden en set, que no se queden. Sí. Así como que ya hablamos de ustedes, con permiso, muchas gracias. Sí. Bye bye. Y seguimos aprendiendo, ¿no? O sea, a lo Sí. mejor vamos a seguir incorporando cositas como para purificar, para Y despedirnos también me de las recuerdo que también energías. al principio nosotras prendíamos velas, ¿no? Y al apagarlas le soplábamos a las velas. Y también, obviamente, conforme fuimos ganando gente que nos veía y todo, había chicas que nos decían, hey, no le soplen a la vela, no le soplen, apáguenlo con los dedos, o mejor déjenla prendida. Pero no está bien que le soplen. Y así fuimos agarrando ciertas cosas, ok, la onda de cerrar el círculo, la onda de qué decir, o sea, como que hemos ido aprendiendo también de la misma comunidad que nos va enseñando a nosotras que está bien, que Sí. está mal, porque al final no es que sea un solo conocimiento de esto, o sea, cada quien tiene sus propios conocimientos dependiendo de la región de donde crecieron y las creencias de cada región. Y nosotras somos muy respetuosas en cuanto a eso y vamos adoptando también de eso, ok, si en tu región es así, va, a lo mejor en la mía yo ni siquiera lo sé y yo pensaba que así era, entonces las vamos Con lo a que nos va checando, ¿no? O sea, Exacto. como que sentimos esta intuición bonita de, ok, lo incorporamos, Exacto, o lo incorporar. sumamos, y creo que todos vamos teniendo como que esos aprendizajes. Y yo le había contado a Amaldo hace mucho tiempo de, güey, hay una morra en Japón que tiene historias, lo del demonio azul, que no sé qué, y bueno, ya fue que tuvimos el capítulo contigo, Sandy, pero fíjate que yo después de que hicimos ese capítulo que a la banda le encantó, por cierto, sí, dijeron, güey, era la colaboración que no sabía que necesitaba en mi vida, que no sé qué, no sé cuál yo. Ay, faltan todavía muchas historias. Sí. más. Oye, no, vamos a tener que ir a Japón, ni modo, Sí. porque esto del Zoom no es Ah, lo es que mismo. yo decir, ya, vénganse ya. Ya, sí. En octubre ya pueden venir. Pronto, ya. pronto. O ahora que vaya a Torreón, ¿cuándo vas a ir a Torreón, oye, Sandy? Mejor se vengan a Japón. Hora pa' muertos. Es más fácil ir a Japón que tú que vengas a Torreón. Sí. No, pero fíjate que me quedé mucho Ahorita pensando, sí. Sandy, de si a raíz de que te convertiste en mamá, las cosas sobrenaturales que habías vivido pararon o aumentaron, y si tú sientes que tus gemelitos tienen este don de ver. Fíjate que sí pasaron muchísimas cosas, pero dejé de hablar de eso porque pasaron muchísimas cosas. Pues sí. Que, ya hubo un momento en que yo dejé de hablar de esto en redes sociales, pero siguieron pasando muchísimas cosas que mucha gente todavía no sabe, que todavía no les platico, y que habrá algún día que platicarles, porque estos momentos van a ser los ideales, pero aún hay mucha tela que cortar y sigue pasando hasta la fecha. Hace poco se paró un poco, fíjate que se paró entrando este año se paró, porque también como que me enfoqué en otras cosas, también depende de tu enfoque, ¿no? Ujú. Es decir, estás así como que con pendientes o al contrario, ¿no? Con mucha calma pasan cosas, o sea, estás en los extremos, es cuando más pasan cosas. Ya cuando estás un poquito más ocupada, como que tu mente ya no
o lo capta, pero ya no le hace caso. Claro. Sí, pero sí, hasta la fecha, hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, yo sigo teniendo así muchas cositas que han pasado. Ay. Y hace poquito también, sí, pues ahí se empiezan a oír se empiezan pues se empiezan otra vez las actividades, ¿no? Entonces hay mucho Ay, mucho no, tienes contar. que guardar esas historias para morros malditas. Sí. Las tienes que contar, por favor. Sí, tenemos que hacer una segunda parte. Sí, de hecho, bueno, Sí, sería increíble que fuera en persona. sí, yo estoy haciendo, ¿cómo te diré? Un reporte bueno, ahorita estoy muy enfocada con eso de los números, ¿no? Y sin pensarlo, me salen los números repetidos. Por ejemplo, 19 del 19, así, ¿no? Cuando prendo el teléfono a ver qué horas son, 19 del día 19. Así como que, ¡ah, chis! ¿No? Y otro día igual, 23 del 23. Es mucho, demasiado. Entonces, hay mucho tema todavía que contar. Wow, qué loco. Sí, es que tú eres como muy mágica, Sandy, o sea, como que a ti te pasan muchas cositas todo el tiempo, desde que contabas en aquel tiempo en el YouTube algunas experiencias que te habían pasado y que después nos compartiste en Morras Malditas. Yo decía, güey, es que esa morra tiene el don, ¿no? De ver, de percibir. Tengo un don y ¿no? tengo el don. Un don que... Exacto, sí. Ajá, tienes al don y tienes el don. Oye, ¿y el don no ve cosas? No, el 0 menos 20,000, menos 20. Él así de, no, Sandy, Eso ¿cómo es no. posible? Sí, de hecho, Está en tu cabeza. es muy difícil lo que les iba a preguntar, es muy difícil, por ejemplo, para mí encontrar gente con quien hablar de esos temas, porque, bueno, yo lo contaba en redes sociales, pero también me llegaron así comentarios como que, ay, no es cierto, estás loca. Entonces yo por eso dejé de contar estos tipos de temas en redes, porque mucha gente no comparte, ¿no? Y como no es un canal, por ejemplo, solamente específico para historias de terror, llega mucha gente de otros tipos de ideas que igual se molestaban, ¿no? Entonces dije, bueno, eso mejor ya no lo platico, mejor me lo quedo yo, pero pues de que siguen pasando cosas. Pues sí, realmente es un tema específico, o sea, siento que es un tema en el que justo no cualquiera comparte tus ideas o no cualquiera te va a creer, y eso es lo difícil, porque si tú estás compartiendo algo tan específico como que fíjate que vi esa sombra o escuché esta voz, o sea, no es algo que no sé, que en una fiesta vas a sacar de la nada, ¿no? Es algo muy personal. Y cuando sacas el tema y resulta que tu receptor bromea al respecto, no te cree o duda de ti, no sé qué, entonces como que ese tipo de cosas hace que tú te sientas inseguro de que sí lo viví, no lo viví, si está bien, no está bien, lo hablo, mejor ya no lo hablo, o sea, ese tipo de cosas que pues quizá humanamente son pues comunes cuestionarte, pero ay, a ver, si sí, no sé qué, pero pues otra parte es que también el mundo hay un chorro de cosas que pasan que no todo lo sabemos, ¿no? Y creer que todo lo sabemos me parece muy ambicioso. Entonces, tener espacios que consideramos que Morras Malditas es este espacio en el que pues vas a venir a contar tu historia y nosotras te vamos a creer. O sea, vamos a creer en que sí lo que estás contando es verdad y vamos a respetar esa historia, ¿no? Y decir, órale, o sea, si tú lo sentiste y tú tuviste miedo, te creemos y a la madre, qué fuerte que te haya pasado esto, pues, ¿no? Qué fuerte que hayas sentido esto, qué fuerte que hayas visto tal cosa. Y es esta onda del respeto, que siento que está bien bonito y se arma una comunidad súper bonita porque resulta que la gente que va escalando es gente que sí cree en todo esto y que respeta también la historia, ¿no? Y que como tú, ¿no? Decía, güey, yo no tenía un espacio en el que pudiera compartir mis historias, ¿no? Como que yo también me he sentido agredide, ¿no? O como que han atacado lo que yo tengo que compartir y nosotras no, decimos, güey, si tú genuinamente lo sentiste, te espantaste, sentiste que era algo más, compártenos tu historia y nosotras vamos a compartirla con banda. Y también resulta que hay más bandita que ha vivido cosas similares, ¿no? Y entonces cuando se encuentran esas historias se genera una cosa bien locochona, güey, Morras Malditas, ¿no? Sí, eso es lo padre. Ajá. Y sobre todo la onda del latino, ¿no? También siento, o sea, yo no sé si alrededor de todo el mundo hay historias similares, pero al menos por lo que hemos descubierto en Morras Malditas es que al menos en Latinoamérica sí hay mucha gente que tiene ese tipo de historias sobrenaturales. ¿A qué se debe? ¿Quién sabe? Pero de que las hay y está bien bonito esto que decía de pues empezar a compartir estos monstruos, ¿no? Yo soñé con un ser que era de tal forma, ok, resulta que alguien en Puebla también soñó con un ser muy específico
a lo que tú me estás contando. Y estar recopilando estas historias, pues está bonito, o sea, al final es documentar. Exacto. Sí, así es. Y además, pues son historias que, aunque queramos, no podemos demostrar que realmente pasaron, no solamente quedaron en nuestra mente, en nuestro recuerdo. Y al final Y el pues ya la relato gente- tiene un gran valor, ajá. ¿no? O sea, como que Sí. lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Esa forma en la que te lo cuentan o sea, en sí misma es valiosa, ¿no? O sea, como que cuando alguien te comparte un relato y la labor o el deber de quien escucha la historia es también compartirlo, ¿no? Y así que esa historia no muera, ¿no? De decir, ok, a mí me pasó y que alguien lo cuente en algún otro lugar y así que las historias viajen, ¿no? Sí. Y que si se cuentan acá en Sí. Ciudad de México, lleguen a bandita mexicana que vive en Japón, en Perú, en Chile, ¿no? Eso está padre, ¿no? Y al final es algo muy, muy importante también. Sí, así es. Y bueno, más que nada, pues es, bueno, por ejemplo, las personas que ven este tipo de videos es como entretenimiento, ¿no? O sea, tampoco es que se quedan así como que, va a pasar algo. Exacto. Sí, ¿No? No se sugestionen. Entretenimiento y O son- sí. Ah, no. O sí, y sí, ya nos cuentan. Sí, nos avisan. Que esa es Y la ya parte por también. último, sí. Ajá. Perdón, que esa es la parte también que está padre, ¿no? Que obviamente de repente hay historias que son súper, súper densas y que dan miedo, como la del silbido, como muchas otras más que hemos contado en Morras Malditas, pero, o sea, como que también nos refugiamos un poco en el humor, no, o sea, no demasiado exagerado, pero sí como que bajamos un poco el terror, como de, ok, a lo mejor el ente está pensando otra cosa, ¿no? Y bromeamos al respecto también para bajar un poco y sentir que estamos en un ambiente seguro de que, ok, esa es la historia, queremos dormir a gusto. Sí, como por ejemplo de pronto la bandita dice, ay, era el nalgasma, ¿no? O era el ente lavador de trastes, ¿no? Y nosotros, ay, Que me sí, pase, posiblemente que me lo será. pasen. Sí, ¿no? Porque- por dos, por que mil, no me güey. no termino. Sí, mira, si ya vas a vivir en mi casa, mínimo lava los platos. Sí, Sí, ajá, sí, exacto. Es lo que yo les digo, ya de perdida, pues de perdida, o sea, ahí Mínimo. límpiame. Se va a salir, mover el plato, mira, muévelo para acá, donde están los trastes sucios. Ahí me lo pones, digo, si vas a mover algo, ¿no? Si no, no muevas Sí. nada. exacto, exacto, es lo que decimos Es que nosotros. que ayude. Ya las cosas no están tan fáciles como antiguamente. Ahora hay que trabajar todos. Sí, ajá, exacto. exacto. Sí. Bueno, y ya para terminar, una pregunta. Ujú. ¿Ustedes se denominan brujas? Sí, pues o sea, un poco en el sentido de que nos gusta mover la energía, que creemos en ella, que creemos en que también, digo, es que decir la palabra brujas es como bien fuerte porque tiene una connotación súper Y antigua. para mí como de mucho respeto. Mucho ¿no? Como respeto. las brujas. ¿no? Ajá, exacto. Y también cuánta historia hay, quemas de brujas, todo esto, ¿no? Pero más bien nosotros lo tomamos como en una onda de, pues, este conocimiento que, pues, históricamente ancestral, ¿no? De saber de hierbas, ya les viene una cultura oaxaqueña que te limpia con huevito, Sí. de estas cosas de, ok, vamos a prender un copal para limpiar el espacio, o sea, de este conocimiento tan ancestral que no sé si sea universal, pero por lo menos en México es así, y pues si de eso se trata, pues sí lo somos, porque sí lo hacemos, o sea, tenemos nuestros rituales, creemos en lo que creemos y buscamos también respetar eso, y al final, a pesar de todo, pues también fuimos criadas como católicas, ¿no? O sea, como tenemos también esta otra parte, no que seamos como que... Ahora somos gatólicas. Porque tengo muchos gatos. Tenemos gatos. No, pero sí es cierto lo que dice la Maldo, ¿no? O sea, como que también es como un viaje en redescubrir nuestras raíces o descubrir nuestras raíces, ¿no? Por ejemplo, yo de que vengo de esta cultura mixteca, ¿no? Mixteca chiapaneca, ¿no? Que a lo mejor es un tanto maya, ¿no? O sea, como que mi familia también, sí, se limpiaba con huevito. Yo me acuerdo mucho de esta curación a través del temazcal, ¿no? Que no es, que era como algo que hacíamos en el patio de la casa, ¿no? Y que la abuelita nos limpiaba el cuerpo con hierbas que ella recolectaba dentro del temazcal, ¿no? Y que hacía un rezo, y ese rezo era en mixteco, pero mezclado también con los rezos católicos, ¿no? Que a ellos les habían llegado. Entonces, como que sí, estoy de acuerdo en lo que dice Mando, somos mujeres de rituales, y poco a poco hemos redescubierto y construido nuestros propios rituales, que son de agradecimiento y de deseo y de protección también, ¿no? Nunca como para hacer el mal, sino más bien en esta dinámica, ¿no? De gracias,
deseo, procuro, me cuido, ¿no? Como que siento que en ese aspecto, pues un poquillo sí, ¿no? Sí. Un poquito brujil, guardando el debido respeto hacia quienes tienen todo este conocimiento, ¿no? Y lo desarrollan en todo su potencial, ¿no? Oye, qué interesante. Si sí voy a México la próxima vez, me gustaría ir, por ejemplo, a Ciudad de México, a Oaxaca, a otros lugares, nada más irme a mi rancho alegre ya no. Me gustaría ver y vivir muchas cosas que igualmente por ser del norte no conozco y ahora me estoy dando cuenta que no conozco mucho México aunque sea mexicana. Sí. Y bueno, si voy pues les avisaré para que vayamos a hacernos Sí. allá, no sé, un Nuestra limpia con viajecito. huevito. Sí, un huevito, sí. Y también Sí. ustedes cuando vengan a Japón pues me dicen y los llevo hacia muchos sería lugares súper energéticamente padre, pues Güey, llenos, ¿no? sí. Llenos de energía para que puedan ver Sí. que sí se siente la vibra muy diferente por acá. Claro, Ay, me nos muero de ganas, encantaría, yo me nos muero de ganas, encantaría. sí. Pues ojalá podamos lograrlo pronto y nos encantaría, si esto se logra, pues toparte allá y que nos des un tour y que nos cuentes sus historias y conocer a tu familia sería increíble. Sí. Entonces, pues ojalá, vamos decretando. Amalayón, como dijeran en Amalayón. Sonora. Vamos decretando, sí. Sí. Ojalá, Sandy, Claro que la sí, neta, aquí te las rifas espero, con tus tours entonces. también. Sí. Sí. Hagámoslo, Ah, claro que sí. hagámoslo. Hagámoslo, ya está hecho pues. Sácalas, espero. Bueno, pues muchísimas gracias a Morras Malditas. Saben, si quieren pues tener todos los miércoles con Pan y Café una historia de terror para dormir. Sí. Para no dormir. Vayan a su canal. Y bueno, pues nos estamos viendo otro día en otro podcast. Los lunes de podcast. Espero yo también ser como Morras Malditas, así. Respetar los días sin descanso, que no creo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias. Gracias a Y si tienen ustedes. historias, nos las manden, ¿no? Ah, Ahí sí. a morrasmalditas@gmail.com. Así es. Adiós, Gracias. Sandy, Adiós. te queremos. Bye. Realmente besitos. Bye.